Chicos, buenos días con todos ustedes, empezando nuevamente. Ya estamos en la semana, casi media semana, dándole gracias a Dios por permitirnos estar acá al frente de ustedes y usted también, de una manera, compartiendo todos los temas, chicos, y agradeciendo a Dios, pues, chicos, porque estamos bien sanitos. ¿Eh? Muy bien, chicos, vamos a compartir. Muy bien, chicos. ¿Están compartiendo, chicos, ahí? ¿Sí? Sí, profesor. Muy bien. A ver, el tema, ¿de qué se Sí, trata? profesor. ¿Cómo se clasifican los seres vivos? Muy bien. ¿Cómo se clasifican ¿Cómo los seres se vivos? clasifican los seres vivos? Vivos. ¿Cierto? Muy bien, chicos. Entonces vamos a hablar de la clasificación de los seres vivos. Muy bien, chicos. Vamos a ver. Dice que la clasificación... A ver, me está fallando este videito. Ahí está. Ahí tenemos la clasificación de los seres vivos, chicos. ¿Ya? Dice que en la clasificación de los seres vivos justamente se van a clasificar en los 5 grupos llamados los reinos, que está conformado por el reino de los animales, el reino de plantae, las plantitas, el reino de los hongos y el reino de los moneras y el reino protista. Ahí tenemos, chicos, miren, el grupo de los seres vivos, de los grandes grupos. ¿Cuáles son las características de los reinos de los animales o de animalicia? Bueno, pues dice que el reino de los animales justamente se caracterizan porque son seres vivos pluricelulares. Pluri, ¿por qué? Porque tienen cantidad de células. ¿Cierto? Ahí tengo otras imágenes, mírame. Imagínate. Dice que se pueden desplazar, sí. Tienen diferentes formas de desplazar, ¿no es cierto? Unos volando, otros rectando. Y son heterótrofos que fabrican su propio alimento, ¿no es cierto? Y se dividen en vertebrados e invertebrados, chicos. Mira, las características de los reinos de las plantas. ¿Qué nos dicen las plantitas? Que también son seres pluricelulares porque tienen cantidad de células, ¿no es cierto? Por el tronco. No se pueden desplazar, son autótrofas, es decir, que ellos fabrican su propio alimento gracias a la fotosíntesis y se clasifican como plantas y plantas sin flores, ¿no? Los angiospermas y los exospermas. ¿Cuáles son las características de los hongos, chicos? Vamos a ver cuáles son las características de los hongos. Acuérdense que el reino de los hongos son seres vivos que pueden ser unicelulares y pluricelulares. La mayor parte, dice, de ellos. Acuérdense que, por ejemplo, hay hongos que son para las industrias, para los alimentos. Estos hongos, dice que viven en lugares fijos y no pueden desplazarse y son heterótrofos, porque ellos no fabrican su propio alimento, se alimentan de otros restos de seres vivos que se desintegran, la desintegración de estos vegetales. ¿Cuáles son las características de los reinos monedas, chicos? Vamos a ver, las características de los reinos monedas. ¿Qué nos dice las características del reino monedas? Que también son unicelulares porque tienen células muy pequeñísimas, microscópicas, ¿no es cierto? Como ves ahí. Viven en todos los medios, ¿no es cierto? En la tierra, terrestres o acuáticos, ¿eh? Y pueden ser beneficiosos o perjudiciales para nuestra salud. Las bacterias pertenecen al grupo de los monedas. Vamos a ver los protistas. ¿Qué nos dice en el reino de los protistas? Los protistas nos dicen que justamente pueden ser de dos tipos los protistas, ¿ya? Los protozoos y las algas. En los protozoos están las algas, que son unicelulares, como por ejemplo, dice, son muchos de los parásitos y causan enfermedades. En las algas pueden ser unicelulares, acuérdense que justamente estos son, por ejemplo, a ver, ¿qué tipo de algas, por ejemplo? Que son, también dice que son autótrofas. Entonces, chicos, ahí les he preparado un pequeño, ¿no? Un pequeño del extracto, ¿no? De los temas que hemos hecho, ¿no? Del reino de Malilla, ¿no? Para tener una idea de la clasificación. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, ¿no? De la clasificación de los seres vivos, se clasifican en grandes 5 grupos, ¿no? Que lo conforman o está conformado por lo que es la parte fundamental, ¿no es cierto?, de el grupo más grande, ¿no?, de los seres vivos.
¿no? Y cuando hablamos, por ejemplo, de la clasificación de los seres vivos, nos estamos viendo porque, justamente porque todos tienen vida, todos hacen su función. Por ejemplo, cuando hablamos del reino, por ejemplo, del reino animalilla, por ejemplo, hablamos de los animales, y los animalitos tienen diferentes formas de desplazamiento, ¿no es cierto? Tienen diferentes formas de desplazarse ellos mismos, ¿no es cierto? ¿En qué momento, por ejemplo? Cuando hablamos, por ejemplo, del grupo de los animales, por ejemplo, hablamos, por ejemplo, de las aves, hablamos, por ejemplo, de los anfibios, hablamos, por ejemplo, de los reptiles, hablamos de los mamíferos, ¿eh? Los 5 grandes grupos que pertenecen al grupo de los animales. Y los animales dice que es el grupo más grande que justo no habita en el planeta. Y tienen diferentes formas, por ejemplo, de alimentación, de alimentarse, ¿no es cierto? Por ejemplo, si hablamos de una de las características, por ejemplo, vamos a ver de los peces, por ejemplo, ¿no es cierto? Por ejemplo, dice que los peces, bueno, pues su hábitat, ellos se encuentran, ¿no es cierto?, en aguas dulces y en aguas saladas, ¿no es cierto? Y ellos respiran, por ejemplo, por las branquias. A ver, otra característica que son ovíparos, ¿no es cierto? Porque arrojan una gran cantidad, dice, de huevitos, ¿no es cierto? Y se reproducen ellos mismos. A ver, otra característica, por ejemplo, ¿no?, de los peces es que tienen una vejiga natatoria. Esa vejiga natatoria justamente les sirve para que ellos puedan flotar, por ejemplo, ¿no es cierto? Una característica, por ejemplo, de los peces, las aletas, por ejemplo. Las aletas son fundamentales para que ellos puedan, imagínate, desplazarse. Tenemos, por ejemplo, la aleta dorsal, la aleta, por ejemplo, abdominal, ¿no? La aleta caudal, la aleta anal, imagínate. Y pues dicen que los peces, justamente en la parte, el cuerpo tiene como, por ejemplo, como un uso, ¿no es cierto? Que eso les ayuda a ellos para poder, por ejemplo, no dirigirse, por ejemplo. Y tú saben que los peces, por ejemplo, los peces, ellos no tienen, por ejemplo, no tienen articulaciones. Cuando ellos quieren, por ejemplo, voltear, girar, tienen que girar todo el cuerpo, por ejemplo, ¿no? Las características, por ejemplo, de los mamíferos, el grupo más grande, por ejemplo, ¿no es cierto? Una de las características que de los mamíferos, por ejemplo, que tiene su cuerpo está dividido en 3 partes, ¿no es cierto? Cabeza, tronco, extremidades. Características que tienen glándulas mamarias, porque amamantan. Características de los mamíferos porque justamente son vivíparos, porque sus crías nacen o se reproducen dentro de la pancita de este animalito, ¿me entiendes? Otra de las características justamente que tienen todos sus órganos, ¿no es cierto? Todos sus órganos en los cuales ellos pueden justamente alimentarse. Algunos son, por ejemplo, herbívoros, como se alimentan, por ejemplo, no de la gran cantidad de pasto, de forrajes. Imagínate. Tenemos, por ejemplo, mamíferos acuáticos, ¿sí o no? Sí, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Hay mamíferos voladores? Sí, ¿no es cierto? Sí. Claro, el murciélago, por supuesto. Entonces, mira, eso es la clasificación, por ejemplo, de los 5 grandes grupos que está clasificado el reino de los seres vivos. ¿Entiendes? En las plantas, por ejemplo, las plantitas son seres vivos que justamente tienen una gran cantidad de células, por decir pluricelulares. Son eucariotas o procariotas. Eucariotas, ¿no es cierto? Claro, ¿no es cierto? Claro, vamos a ver las partes de esta plantita. Bueno, pues la parte más importante, vamos a decir que la raíz, porque la raíz sirve para que ellos puedan absorber la gran cantidad, ¿no?, de sustancias, líquidos, ¿entiendes? Para poder llevar toda la cantidad de sales minerales por el tronquito, o sea, por el tallo, ¿me entiendes? Eso es una parte. Y acuérdense que la raíz es la parte fundamental porque tiene raíces primarias, raíces secundarias y tiene lo que es la cofia, ¿no es cierto? Que está en la parte, en el centro, eso hace que la planta sea muy estática y tenga toda la solidez y pueda resistir el peso, imagínate. Por el tallo estamos encontrando, por ejemplo, los vasos liberianos, los vasos leñosos, donde por aquí lleva la gran cantidad de sustancias y sales minerales y se va a producir la savia bruta y que se convierte en la savia elaborada. ¿Ven?
Luego tenemos las hojitas, que las hojas también cumplen otra función muy importante de la respiración, la transpiración, ¿no? Y la fotosíntesis. Las características que se dan, por ejemplo, en las hojitas, justamente tienen una pigmentación, ¿no es cierto? Un color verde, obviamente. Tiene, por ejemplo, la función, los objetos son, dice, fotosintéticos, ¿entiendes? Las plantas son autótrofas porque ellas generan su propio alimento, pues chicos, ¿ves? Entonces, ¿no? el tema de hoy día que ahorita estamos tocando, estamos en un repaso, porque eso ya hemos estudiado, pero yo estoy haciendo un repaso para tener una idea y pues ustedes puedan tener un poco más de conocimiento de los 5 grandes grupos de los seres vivos. ¿Ven? Vamos a pasar a otro, vamos a dejar este tema y vamos a pasar a otro temita donde justamente estamos viendo, por ejemplo, vamos a ver, sobre el reino. Vamos a ver un momento, chicos. Vamos a ver un ratito. Vamos a ver sobre el reino. Este reino ya no, porque ya no hemos visto. ¿Sí? Vamos a ver. Tenía por acá un otro reino, ¿no? De lo que es el reino animalilla. ¿Ya? A ver, aquí está. Muy bien. Vamos a ver. Muy bien, chicos. A ver. Vamos a ver por acá. Vamos a ver. Vamos a tratar de compartir. Me parece que no se ha compartido. Aquí estamos. Aquí estamos, chicos. Muy bien. Ya, chicos. ¿Están ahí ustedes compartiendo en su pantalla? Sí, profesor. Entonces, vamos a ver, a tocar el tema de el reino plantae. ¿Sabías que dice que hay plantas carnívoras que se dice que comen excrementos, ¿no es cierto? Entonces, las características fundamentales de las plantitas son seres eucariotas pluricelulares. Son autótrofas porque realizan la fotosíntesis y tienen un pigmento de color verde que es la clorofila y presenta un movimiento llamado el tropismo. ¿Por qué tropismo? Porque ellos no se pueden, pues, no pueden ellos desplazarse. Se le dice tropismo. Acuérdense qué cosa es tropismo, chicos, ¿ya? Esas son las características fundamentales, ¿no? De el reino de las plantitas. A ver, ¿qué más nos dice, qué otras de las características fundamentales encontramos, por ejemplo, en las plantitas? Por ejemplo, dice la importancia porque nos sirven para alimentos, son medicinales, son ornamentales y son industriales. Alimentaciones, por ejemplo, tenemos una gran cantidad de plantas alimenticias, que dan una gran cantidad de frutos, ¿ves? La importancia, por ejemplo, dice la alimentación. Alimentación, por ejemplo, tenemos la coliflor, la lechuga, la zanahoria, ¿ves? Ahí están, por ejemplo, bien. Ahí tenemos los vegetales, ¿no? Los medicinales, por ejemplo, tenemos la hierbabuena, la manzanilla, el anís. Hoy en día que estamos con el frío, manzanilla, el anís, la hierbabuena también, por ejemplo, para los gases, para los cólicos, ahí está. Miren, como te muestro en la imagen. Y la importancia de las plantas ornamentales, como los helechos, los claveles, los geranios. Ve, ahí muestro, por ejemplo, miren qué lindas las plantitas, muy hermosas, de diferentes colores. Y las plantas industriales, pues, chicos, como la caña de azúcar, el algodón y el cedro, madereras. Mira, ahí te muestro, por ejemplo, la caña de azúcar, el algodón y el cedro, una planta industrial y plantas madereras. Y tenemos una gran cantidad de plantas, árboles madereros en las selvas, ¿no? En los bosques, ¿entiendes? Esa es la importancia de las plantas medicinales, plantas ornamentales, plantas industriales y plantas medicinales y las plantas alimenticias. La clasificación de las plantas, chicos, hay plantas sin flores y plantas con flores. Las plantas sin flores son los musgos, menos los evolucionados y los helechos. En las plantas con flores tenemos los sin frutos y con fruto. En los frutos, por ejemplo, sin fruto tenemos los gimnospermas, los pinos, los abetos y el cedro. Y con fruto se dicen los angiospermas, porque son los más abundantes, por ejemplo, los rosales, los geranios, la puya,
la Raimondi y otras plantas más que justamente tienen un fruto, como las plantas frutales, por ejemplo, el mango, por ejemplo, el pepino, por ejemplo, las paltas, tienen, por ejemplo, ellos tienen una gran cantidad de fruto, ¿entiendes? Esas son las clasificaciones de las plantitas, ¿eh? Vamos a seguir mirando, ¿no?, en la diapositiva, para tener una idea, por ejemplo, la importancia y la clasificación de las plantas sin flores y las plantas con flores. Acuérdense que justamente con frutos se llaman los angiospermas, nosotros somos los gimnospermas. Las partes de la plantita, qué hermosa la planta. Mira, te muestro la raíz, la parte fundamental, te muestro el tallo, que por aquí se van, ¿no es cierto? Por aquí van lo que es la sustancia, los líquidos, ¿no? Las hojas, la flor, las ramas. Mira, ¿cuál es la parte fundamental? La raíz, dice, la raíz que fija la planta y absorbe gran cantidad de aguas y sales minerales y almacena la gran cantidad de alimentos para luego transportarlo. El tallo, ¿qué dice el tallo? El tallo dice que sostiene ¿a quién? Sostiene a la plantita, dice, ¿no es cierto? Conduce las sustancias en dos tipos. ¿Ve? ¿Se acuerdan de la savia elaborada, la savia bruta? Y también almacenan una gran cantidad de alimentos, ¿no? La hoja. La función de la hoja es de la respiración celular, la transpiración, y transforma la energía, dice Lumi, o sea, la energía de todo el sol, la química, ¿no? La fotosíntesis. Esas son justamente las funciones que hacen, por ejemplo, ¿no es cierto, chicos? Que hacen, por ejemplo, la plantita, la hoja y el tallo. Vamos a ver vamos a seguir siguiendo mirando la diapositiva. A ver, la flor es el órgano reproductor, dice, sexual de la planta. Y se acuerdan que conjuntamente no posee los pétalos, sépalos, los estambres, el pistillo, la corola, ¿no es cierto? Esos son los órganos importantes de la flor, que justamente aquí ya viene también el fruto, por ejemplo, ¿no es cierto? Y en el fruto, por ejemplo, es el ovario, dice, de la flor madura. Luego viene la fecundación. Ejemplos, como te decía, los tomates, las naranjas, por ejemplo, las nueces, los pepinos, y una gran cantidad de árboles frutales. La semilla es el óvulo de la flor maduro, ¿no es cierto? Luego de la fecundación viene lo que es el embrión, y luego viene el desarrollo de una nueva plantita, ¿eh? Luego se va a reproducir mediante la semillita, pues, chicos. Mira, vamos a hacer una retroalimentación, dice. Vamos a mencionar la importancia de las plantas. A ver, la importancia de las plantas, acuérdense, por ejemplo, plantas medicinales, plantas alimenticias, ahí está, ¿ve? Dice que nos proporciona alimentos medicinales. Acuérdense que son plantas alimenticias, plantas ornamentales, que favorecen en la industria, pues, chicos, ¿ah? A los madereros, por ejemplo. Dice, ¿cuáles son las plantas menos evolucionadas? Los musgos y las hierbas. Claro, ¿cierto? Vamos a ver, dice, dos ejemplos de las plantas medicinales. A ver. Anís y eucalipto. Anís y eucalipto. La ruda también, por ejemplo, chicos. La ruda, la manzanilla, el eucalipto. Mira, ahorita que hace frío. ¿Cuáles son las plantas más evolucionadas? Las plantas las angiospermas, porque son las plantas con flores y frutos. Ya, chicos, acuérdense, ¿ah? Las plantas más evolucionadas son las angiospermas. ¿Bien, chicos? Vamos a seguir por ahí viendo más preguntitas sobre lo que es la retroalimentación, no de lo que es el reino plantae. Miren la importancia de las plantas. ¿Cuál es la función importantísima de esta plantita que genera justamente, ¿no?, la hoja, la respiración, la transición, la gran cantidad de que no libera, va a liberar todito lo que es el aire contaminado. Las plantas, por su tipo de nutrición, se les consideran heterótrofas, misótrofas, autótrofas, absortivas o litrófas. A ver, cada uno de ustedes, ¿cuál creen que es la correcta? Heterótrofas. Autótrofas. A ver, ¿qué dicen? Heterótrofas. Autótrofas. Sí, chicos, autótrofas, porque ellas generan su propio Alimento. que las células de las plantas presentan un núcleo, por lo menos tanto si es eucariotas.
son eucariotas, ¿ya? Tienen un núcleo, por ejemplo. Por ejemplo, son las plantas menos evolucionadas. Hongos. Los musgos. Son las plantas más evolucionadas. Angiospermas. Angiospermas. ¿Eh? Dice las plantas con flores, pero sin fruto. Algas. Algas. Las gimnospermas. Gimnospermas. ¿Ya? Un ejemplo, es un ejemplo dice, de los espermas. Una rosa, una margarita, un girasol, Pinos. unos claveles. Pinos. Pino. Pino, muy bien, excelente. Y no es un órgano de la planta, dice. No es un órgano de la planta. Flagelo. Sí. Flagelo. Dice que es un órgano de la planta encargado de transformar la energía luminosa en energía química. Hoja, la hoja. ¿Eh? Hoja. La hoja. ¿Qué dice? Por supuesto, pues, la hoja. Representa, dice, el órgano reproductor de la planta. La flor, la flor. Flor. Sí, ¿no es cierto? Excelente. Órgano encargado de fijar la planta al suelo. La raíz. La raíz. La raíz, pues chicos. La raíz. Importantísimo las funciones que realiza nuestra plantita. A ver, vamos a ver si por ahí he preparado unas más baterías de preguntas. A ver, vamos a seguir que vaya cargando. Bien, chicos, lo importante que justamente hace. Acá decían, pues, ¿no? Las plantas, pues, chicos, ¿no es cierto? Las plantas carnívoras, ¿no es cierto? Dice que también llamadas insectívoras, porque son las más evolucionadas y cuentan con diferentes tipos de mecanismos. Bien, chicos, ya creo que eso ya, yo lo voy a poner ahí, le voy a colgar ahí para que ustedes puedan leerlo. Y dice ahí, ¿qué elementos, dice, químicos les proveen, dice, los insectos alá? Por ejemplo, dice, ¿qué elementos químicos les proveen, dice, los insectos? A ver, vamos a ver si está cargando, o si no, vamos a dejarlo eso para como una tareita, ¿ya? Para que ustedes puedan investigar ya en su casita y ustedes ya me van enviando. ¿Ya, chicos? Muy bien, todavía nos queda un poco. ¿Nos va a mandar eso en PPT? Sí, lo voy a colgar ahorita yo la clase está grabada, ¿sí? Voy a colgar yo en el correo, ¿ya? A ver, vamos a ver. A ver, voy a preguntar y me levanta la mano para que me pueda responder, ¿ya? A ver, Heidi, nómbrame los 5 grandes grupos de la clasificación de los seres vivos. El reino monera, el reino protista, el reino hongos, el reino animal y el reino planta. Muy bien, excelente. A ver, Alexander, a ver, dígame usted, la clasificación de los 5 grupos que lo integran los seres vivos, hablamos, a ver, del reino animalilla. A ver, dígame, el reino animalilla, ¿cómo se clasifica? Por ovíparos y ¿Ya? ¿Qué más? por mamíferos y no mamíferos. A ver, ¿qué más? Por mamíferos, reptiles, vivíparos, aves, insectos y insectos. A ver, ¿qué más? ¿Los animales son autótrofos o heterótrofos? No. A ver, ¿qué dice? Heterótrofos. ¿Por qué heterótrofos? A ver, ¿por qué heterótrofos? A ver. ¿Por qué heterótrofos? A ver, Alexander. A ver, voy a darle pase a Caleb. A ver, Caleb. Son heterótrofos porque tienen que buscar su propio alimento. Son heterótrofos porque van a buscar su alimentación, ¿no es cierto? Ellos Sí. no generan, sino ellos tienen que alimentarse de otros sustancias, por ejemplo, ¿no?
A ver, vamos a seguir, que nos queda tiempo. A ver, Anderson. Anderson. Sí, querido profesor. A ver, Anderson. Por ejemplo, Plantae, lo de las plantitas. A ver, dime, las características fundamentales, por ejemplo, de las plantas. Profesor, ¿puede repetir? Es que Calepito estornudó. Sí, le estaba consultando las características de los animales. Ya. Los animales raptan algunos. Los primeros son los reptiles que raptan, que se arrastran, Correcto, hijo. movilizándose. ¿Ya? Los anfibios, que están más adaptados a lo que serían las lagunas, el agua. Por un ejemplo, los sapos que tienen su piel media... No, la rana que tiene su piel media arrugada. Ya. Yo te pregunto, ¿los animales son seres pluricelulares o unicelulares? Unicelulares. ¿Pluri? Uni. ¿Uni? A ver qué dice A ver qué dice Dieguito. Diego, ¿qué dice? Son seres pluricelulares. ¿Por qué pluricelulares? A ver. Porque tienen muchas células. Muchas células, los hijos, ¿no es cierto? Y el reino Plantae, a ver, Dieguito, el reino Plantae, las plantitas, ¿son pluricelulares o unicelulares? Son pluricelulares. Muy bien. ¿Y cómo se alimentan ellas? De su propio alimento. ¿Pero cómo se le llaman, pues? Autótrofas. Autótrofos, ¿no es cierto? A ver, dime la importancia de las plantas. La importancia de las plantas. Chicos, ya se me queda poquito tiempo. Chicos, yo le voy a dejar en la plataforma para que ustedes tengan alguna idea, puedan tener más conocimiento, chicos, ¿ya? De todo lo que hemos estado explicando, chicos. Ya, el tiempo es muy corto en este medio, pero he tratado de hacer todo lo posible de impartir, no lo que es el tema, chicos. Chicos, cuídense mucho, un abrazo, y ya nos vemos pronto, chicos. Profesor. Chao, profesor. Chicos, Chao, estudien mucho porque Ah, profesor. ya llegan los exámenes bimestrales, chicos. Estudien mucho, ¿ya?